Buenos días, Padre. Seguimos con esta mañana de reflexión, de encuentro en torno a la vocación, al amor, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Nomás las temáticas de hoy van en este aspecto espiritual, no tanto formativo, de conocimiento, porque eso ya lo tuvimos a lo largo de 4 jueves que estuvimos aquí compartiendo. Ahora algunos insumos espirituales que nos podrán ayudar incluso a ustedes en su vida familiar como abuelos, como padres de familia, o quienes ya estén en otro ciclo, recuerden la última charla, los ciclos de la familia, poder hacer una mirada retrospectiva y evaluar a la luz de la fe, de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, cómo fue esta experiencia de la vida en familia. Pero antes vamos a iniciar viendo un video donde aparece el cardenal Carlo María Caffarra, que fue el primer rector del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma, donde recibe una carta de Sor Lucía de Fátima, ¿verdad? La vidente de Fátima, en la inauguración de este instituto, y revela algo importante para la vida familiar, ¿verdad? Entonces, él habla en italiano, pero aparece la traducción, ahí los subtítulos, y que podamos entonces ver, porque es la realidad que estamos viviendo. Esta jornada de hoy no es para tratar problemas. Hay muchos problemas que atacan a la familia, pero saben que Jesús no vino a resolver problemas. En tiempos de Jesús había corrupción, hoy la tenemos. En tiempos de Jesús habían enfermedades y muertes, también hoy hay pestes y muertes de toda índole. En tiempos de Jesús había pobreza y sigue habiendo hoy. ¿A qué vino Jesús? A darnos la vida, a dar vida y vida en abundancia. Por eso nuestra misión no es para resolver problemas, sino a semejanza de Cristo, anunciar la vida, la belleza del matrimonio y también de la familia, en medio de un mundo que ataca esta realidad. Entonces, por favor, corramos el video. Questa riflessione in me è stata anche guidata da una lettera che Suor Lucia mi scrisse nel 1981. Sono stato chiamato dal Papa Giovanni Paolo II a fondare l'Istituto per studi sul matrimonio e la famiglia. Gli anni seguenti sono stati molto difficili, molte persone dentro e fuori la Chiesa non volevano quell'istituto per la proposta culturale che faceva. Poiché l'Istituto Giovanni Paolo II è dedicato alla Santa Vergine di Fatima, in un momento molto difficile per me come preside, ho scritto una lettera a Suor Lucia chiedendo semplicemente pregare per l'istituto, dicendo anche che non attendevo la risposta. Con mia grande sorpresa, dopo alcune settimane, attraverso il vescovo di Leira, il vescovo di Lucia, Suor Lucia mi ha risposto. Di quella lettera ricordo e non dimenticherò mai più nella mia vita le ultime parole della lettera, parole che si sono scolpite proprio nel mio cuore. Esse dicevano: verrà un momento in cui lo scontro decisivo fra Cristo e il regno di Satana sarà
il matrimonio e la famiglia. Coloro che lavoreranno per il matrimonio e la famiglia subiranno tribolazioni e persecuzioni, ma, si rivolgeva a me, padre, lei non abbia paura, perché Nostra Signora gli ha già schiacciato la testa. La mia riflessione in queste pagine sono nate anche da queste indimenticabili parole di Suor Lucia e quindi dalla convinzione che ciò che Lucia diceva allora ai nostri giorni si sta compiendo. Grazie della vostra attenzione. Molto piacere, mio caro. ¿Entendieron algo? El encuentro decisivo de Herencia Sor Lucía al cardenal Cafarra entre el demonio y la iglesia ocurrirá atacando el matrimonio y a la familia. Y es lo que estamos viviendo. Esto fue en el año 81 que Juan Pablo II fundó este instituto donde su servidor hizo esta especialidad. Hace 7 años más o menos que egresamos de ahí. Y es por eso pues que hay que estar atentos, y estos círculos de formación que nos ayudarán a que todos nosotros podamos tener insumos necesarios para defender esta realidad salida de las manos del Señor de una manera original, y que el mundo la va deformando, la va adulterando. Entonces, esta primera reflexión se titula ¿Cómo vivir la misericordia en la familia? Saben ustedes que la palabra misericordia es una palabra compuesta. Miser, miserable, cordia viene de cordis, corazón. Tener un corazón que se deja vulnerar por la miseria del otro. San Agustín, comentando estos aspectos, hablando de la misericordia, dice: es más fácil que Dios detenga su ira, pero no su misericordia. ¿Por qué? Porque la ira de Dios dura un instante, dice el Salmo, y la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. Entonces es más fácil que Dios detenga su ira, pero no su misericordia. Me parece oportuno hablar de esto, que tiene que ver con el lema de el amor familiar, camino y vocación a la santidad, porque dentro de la doctrina cristiana nosotros aprendimos las obras de misericordia, y que afortunadamente, gracias al pontificado de Francisco, en el año 2016, recordarán ustedes, se vivió un año extraordinario de la misericordia. ¿Y cuál fue la finalidad de esto? Recordarnos a toda la iglesia aquello que en el catecismo nosotros aprendimos. Entonces permítanme ir dando algunas pinceladas de cómo vivir esta obra de misericordia en la familia, porque a veces se nos hace fácil interpelarlas o dirigirlas a destra, hacia afuera. Pero ¿cómo vivirlas dentro? ¿Cómo vivirlas dentro? Aquí está la clave que quiero con cada uno de ustedes compartir. ¿Cómo educamos en la práctica o vivencia de las obras de misericordia en la familia? ¿Cómo las vivimos dentro, en el seno familiar? Saben ustedes que estas obras de misericordia son 7 espirituales y 7 corporales. Así las aprendimos en el catecismo, cuando nos preparamos para la primera comunión. Entonces miremos las primeras 7 obras de misericordia espirituales. La primera, enseñar al que no sabe. He dicho, la finalidad de esta reflexión es verla adintra, porque fácilmente podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
Por eso miremos cómo lo hacemos adintra, a nivel de la casa, en el hogar. Enseñar al que no sabe. La mayoría de ustedes que han pasado por la experiencia de educar a sus hijos, saben que tienen esta responsabilidad de abrirles al conocimiento, a las prácticas de las virtudes. Y saben ustedes perfectamente cómo se educa a través del testimonio, del ejemplo. A cierta edad los hijos son una pizarra en blanco y ellos van absorbiendo y encarnando todo lo que de sus padres van viendo, van aprendiendo. Enseñar al que no sabe implica también educar a aquellos que Dios te ha dado en la práctica de las virtudes, porque este es el gran dilema, uno de los grandes dilemas que hoy vive la sociedad, a tal punto que todos nosotros sabemos qué cosas son los valores, y si tuvimos una profesión en la universidad nos dieron clase de ética. En primaria, cuando yo hice en la escuela, cuando yo hice la primaria y la secundaria, había una clase que se llamaba Moral Cívica y Urbanidad. No sé si aún prevalece eso en el penso. Pero imagínense ustedes, cuando una persona que ha recibido esta formación vasta y es profesional y tiene tantas cosas y ocupa un cargo público, y comienza después a dejarse corromper por la corrupción. Y como grapea o mete la grapa el que tiene, pues también lo hace el chiquito, ¿no? Comienza a robar, comienza... ¿Y por qué lo hace? Porque no ha encarnado aquellos valores que conoció. Porque él sabe que está cometiendo un delito, y si es religioso, que está haciendo un pecado. Sin embargo, lo hace. No porque lo desconozca. Entonces aquí está la clave de enseñar al que no sabe. No solamente enseñar doctrinas, sino que nuestros hijos, sus hijos, necesitan también padres que crean en la verdad y crezcan también en ese deseo de conocerla. Hoy en un mundo tan relativo, hoy en un mundo donde todo mundo dice la verdad y cada quien quiere que su opinión sea respetada y sea puesta como criterio de verdad. Enseñar al que no sabe en este mundo relativo implica crear valores y principios que no se puedan adulterar. Segunda obra de misericordia: dar buen consejo al que lo necesita. Estamos en las espirituales. Obviamente es en la casa, es en la familia donde de manera espontánea nosotros podemos aconsejar. Ahí nos volvemos consejeros, influencers y tantas cosas de hoy, ¿no? Siempre que haya confianza y no se pierdan esos espacios en el hogar. En el hogar uno enseña a hacer, en el hogar uno enseña a decidir. Pero sabemos muy bien de que en una familia funcionan más las órdenes. Y hay que saber diferenciar entre las órdenes y el consejo. Esa es otra realidad. Nosotros a veces interpretamos la Biblia como que si Jesús nos estuviera dando sugerencias. Amen a sus enemigos. Eso no es una sugerencia, es una orden. Hasta está en imperativo. Perdonen al que los ofende. No está diciendo si te parece, perdona, no. Es categórico. Es categórico. Entonces hay que saber diferenciar y no confundir estos aspectos. Lo importante en la familia no solamente es aconsejar, hay que saber dejar que la persona crezca, y esto se lleva con paciencia. ¿Recuerdan la meditación que acabamos de hacer en el quinto misterio, gozoso, donde hablaba allí de aprender como Jesús a respetar la libertad de los hijos? Algo mencionaba allí el comentario, ir encontrando este aspecto tan fundamental en la vida. Tercera obra de misericordia espiritual: corregir al que yerra, o corregir al que se equivoca, dirán otras traducciones. Obviamente el lugar natural para la corrección es la casa. Es la casa.
lugar natural para la corrección. Es el único lugar donde verdaderamente se corrige. ¿Y por qué se corrige? Porque ahí se ama. Ahí se ama. Y hay también un amor comprometido, y por eso la corrección se hace con naturalidad. Donde no se corrige, se critica. Donde no se corrige, entonces fácilmente no te valoran. Es un tesoro poder ser corregido. ¿Cuántos de nosotros seguramente tenemos que agradecer los chancretazos o coyundazos de nuestros padres? Hace esto, aquí ya los hipotes hasta te chantajean, llama a la policía. Hace eso en nuestros países, le llaman ahora violencia intrafamiliar. Vean ustedes esos aspectos. ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor haber sido corregidos? Son castigos, a veces severos, pero necesarios. Es un tesoro. Pero claro, el Papa Francisco en Amor y Leticia habla de cómo debe ser la corrección en el hogar. Amor y Leticia, numeral 269, dice el Papa: un castigar con proporcionalidad, un castigar sin visceralidad, con coherencia. Tenemos que aprender a castigar, a corregir, pero con coherencia. Pongo un ejemplo, ¿no? Que a veces cuando el niño está aprendiendo tal vez a hablar y todo, está creciendo, le pegamos y toca algo, pues que le puede perjudicar con la manito, ¿no? Pero si ya comienza a decir malas palabras, le aplaudimos, qué lindo el muchachito, ¿no? Entonces corregimos una cosa, pero aplaudimos otra. Hay que corregir con coherencia. Sí, también eso no es que sea una táctica de lenguaje aprender malas palabras, aunque dicen que en los idiomas es lo más fácil de aprender las malas palabras. La corrección es un estímulo cuando se valoran y se reconocen los esfuerzos, y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Se debe corregir, sí, corregir pero con amor, corregir con amor. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Por eso, el hijo que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo o como aquel con quien se descarga la propia agresividad. No sé si les ha pasado a ustedes o han visto estos casos, ¿no? Cuando hay pleitos entre esposos y comienzan los chigüines a desear, ¿con quién se descarga ese enojo? Entonces vean ustedes esta realidad, ¿no? Corregir al que se equivoca, al que yerra. Corregir sí, pero con amor y con un estímulo, teniendo en cuenta una paciente confianza. Cuarta obra de misericordia espiritual: perdonar las injurias. Perdonar. Se supone también que en la familia se nos ha enseñado a pedir perdón y a perdonar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más difícil? ¿O qué se les hace más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Es que eso depende. Porque si soy un bobo resentido, te dicen, te perdono, pero no olvido. Y ahí vive con aquel resentimiento y con aquel... Y si soy soberbio y engreído, yo irme a humillar, si él fue el que me ofendió, ¿cómo yo voy a ir a...? Eso depende de cómo seamos. Y hoy el Evangelio nos va a hablar del trigo y la cizaña, y esas dos cosas crecen también en nosotros. Nosotros somos a la vez trigo y cizaña, nosotros mismos. Entonces vean ustedes esta realidad.
Para el orgulloso es más difícil pedir perdón. Y para el rencoroso va a vivir, como dice la canción ranchera, respirando por la herida. Ay, siempre. ¿Sí? ¿Sí? Pedir perdón supone un orgullo sanado y perdonar un rencor sanado. ¿Cuántos chicos, jóvenes, adolescentes, por ejemplo, crecen hoy resentidos con el abandono paterno? Y imposible muchas veces, es imposible que se reconcilien con esa historia, que perdonen a aquel ingrato, irresponsable, que tal vez ni los reconoció, o si los reconoció, pero nunca les ayudó y se buscó otra familia y los dejó ahí. Terribles esos resentimientos. ¿Cómo se educa al perdonar? ¿No creen ustedes que sería mejor también educar para no ofendernos? O para no ofenderte tan fácilmente. Es que hay gente que hoy estamos, dicen algunos, en una sociedad de cristal. Las nuevas generaciones son tan frágiles. Y a veces eso como que se nos pega a nosotros, que si aquel ya no me habló o no me miró, ya está mal conmigo. Es que nadie me quiere, es que todos me critican, es que... Frágiles, muy frágiles. ¿Queremos entonces evitarnos esta realidad del perdonar o el pedir perdón? Mejor eduquémonos en no ofendernos tan fácilmente, porque hay gente que es muy hiper mega sensibles. Somos muy hipersensibles. Que ya porque aquel otro te contestó mal, ya te ofendiste. Tranquilo, a saber qué problemas tiene aquel. Y si es lunático, pues entenderlo. Y si no sabe, pues, no ofendernos tan fácilmente, pues. Y si alguna vez me va a morder, pero tranquilo. Con tal que no me dé esa rabia a mí. Hay que entender también a la otra persona, porque no todo el mundo va a actuar como uno. Eso no es regla general. Tranquilo, por eso queremos evitarnos estos aspectos, ¿no? No nos ofendamos tan fácilmente. A veces somos muy vulnerables a las ofensas. Por eso en la familia tenemos que ser muy prudentes para no crear heridas que después son difíciles de curar. ¿Cuántos muchachos llegan a la vida matrimonial con heridas no sanadas en sus familias? Y traumas terribles. Y que en algunos casos son patrones de conducta que se repiten. Por eso lo importante es ir haciendo un camino para que poco a poco se vaya recordando, sin dolor, pero sobre todo sin rencor. Sin rencor. Piensen ustedes en tantos esposos o matrimonios que se han deshecho. Y hay un día o unos años se amaron y ahora no soportan ni verse. ¿Qué tipo de amor es ese? No soportan ni verse. Pasaron del amor al odio total por los resentimientos y la bobería que no supieron arreglar. O aquello que se vive por el drama de la infidelidad también. Hay que ver, hay niveles de perdón, así como hay distintos tipos de ofensa. Todo eso. ¿Cómo se vive en la familia? Consolar al triste. Otra obra de misericordia. Lo estamos nosotros presentando dentro de la casa, no hacia afuera. La familia es clave para la educación de los estados de ánimo dentro del hogar. Ese es otro aspecto que Amor y Leticia habla, denuncia, la inmadurez afectiva. Somos carentes de afecto y cuando no se sabe educar esto, suele ser una de las cosas que más nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque en la calle los ánimos se disimulan. ¿Y cómo estás, Jota? Pero contento, decimos, pero es en la casa.
¿Cómo estás? Entonces, tener en cuenta estos aspectos, ¿no? En la casa, en la familia se aprende a relativizar los disgustos y a dejar los valores esenciales. Por eso es clave para la felicidad familiar educar las emociones. Educar las emociones. Pues cuando hay alegría, alegría. Cuando haya luto, saber llevarlo y no prolongarlo de manera innecesaria, está cayendo en estados depresivos. O hay gente que por cualquier situación o pérdida de trabajo o fracaso se frustra. ¿Dónde está el temple? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Cómo te han formado? Y eso inicia desde la casa. Desde la casa. Es vital formar las emociones. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Apréndanse eso, esposos, esposas. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Obras de misericordia. Porque en la calle, he dicho, los defectos se disimulan mucho. Pero en la casa no. Ahí no hay máscaras. Ahí somos tal y como somos. Obviamente la clave es amar a la persona tal y como es. Padre, es que mi marido me salió borracho y que bueno. Eso fue lo que tú elegiste. Y tú amas a la persona como tal, no el pecado. Es que mi esposa es cuechera, chismosa, guía, ya. Y eso me crea problemas. Bueno, ámala tal y como es. Sufre con paciencia. Sufre con paciencia. ¿Por qué? Con enojarte, con regañarla, no la vas a cambiar. Primero la vas a matar. Y no la vas a cambiar. Paciencia. Sufre con paciencia los defectos del prójimo, con la firme esperanza de que puedan ir creciendo. Solo cuando las personas se aman tal y como son capaces de estimularse a superar los defectos. Recuerden ustedes en el aspecto educativo, en la pedagogía familiar, cuando más se nos dice, no, no hagas esto, no hagas lo otro, ahí inmediatamente lo hacemos. Inmediatamente lo hacemos. Más prohibiciones ponemos y uno por llevar la contraria, ya. Por eso para cambiar los defectos hay que tener autoestima. Pero si no te sientes querido como eres, no tendremos la fuerza para cambiar. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, esa es la cruz. Es tu cruz. O un hijo que tengas así, con todos los vicios del mundo. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y la última obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. ¿Saben ustedes que es en la familia donde aprendemos a orar, rogar? La iglesia doméstica inicia en la casa. No aprendemos a orar en el catecismo, en la iglesia. ¿Dónde aprendimos nuestras primeras oraciones? En las rodillas, en las piernas de nuestras abuelas, de nuestras madres, o de la tía, la tutora que estuvo ahí enseñándonos el nombre de lo trascendente, el nombre de Dios en nuestras vidas. Sí, la familia también es escuela de oración. Y si no nos enseñan a rezar en la casa, ¿dónde creen ustedes que lo vamos a aprender? En la calle no enseñan a eso. Y no es obligación prioritaria de la parroquia tampoco. Tiene que haber en la educación infantil, ¿verdad?, una tríada: familia, parroquia y escuela. Por eso aquí, gracias a Dios, en esta parroquia se puede fusionar estos tres aspectos, este trípode: familia, parroquia y escuela. Tenemos una escuela parroquial. Un niño percibe lo que es más importante y menos importante para sus padres. Eso se percibe. Por ejemplo, un niño que viene a misa desde pequeño con sus papás y ve que sus papás se arrodillan ante el sagrario. El niño no sabe qué cosa es lo que está ahí. Pero con solo ver que sus papás se arrodillan y le dice a él y lo imita, el niño en su psicología comienza a entender
que están ante alguien superior que papá y mamá. Que papá y mamá. Por eso he dicho, se educa con el ejemplo, con el testimonio. ¿No? Tengámoslo entonces en cuenta. Pasemos ahora a las obras de misericordia corporales. La primera, visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. La familia es el lugar donde se hace experiencia de cómo todo se reordena cuando hay un miembro débil, enfermo. Y es ahí donde también se aprende a tener contacto con el sufrimiento, con la realidad del dolor, de la enfermedad, hasta de la muerte. Visitar a los enfermos. Priorizar a los enfermos y débiles cambia también nuestra jerarquía de valores. Pero en eso también tenemos que tener cuidado. En psicología se habla ahora del síndrome del cuidador. Síndrome del cuidador. Pongo un ejemplo, aquella mamá que tiene un hijo con una enfermedad terrible, pues y eso causa sufrimiento y aquella mamá se desvive por su hijo porque quiere lo mejor pero descuida a los otros que están sanos. Entonces se llama el síndrome del cuidador. Hay hasta una famosa película con Cameron Díaz, se llama La custodia de mi hermana, está en todos los idiomas, que es interesante verla porque tiene graves problemas desde la bioética. Custodia de mi hermana. Dar de comer al hambriento. Y voy a apuntar la otra, dar de beber al sediento. Comer y beber, saben ustedes que son dos realidades que nos definen a todos. Y aquí también tenemos estos aspectos, ¿verdad? Por mucho que comamos, nos vamos a morir. Y si no comemos también nos vamos a morir. De la misma manera, ¿saben ustedes los grandes problemas que ocasionan en la casa estos problemas de la bebida, del licor? Entonces, en la casa, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Recuerden que la familia es el lugar en el que se debe enseñar a comer bien, a comer de todo y de manera ordenada. Para eso también se educa. Contra esos gustirrinines de los chihuines y todo, ¿verdad? Que hoy optan por estas comidas chatarras que le llaman y no la comidita casera. Bueno, si es que los papás saben cocinar, ¿verdad? En la casa, el lugar donde se enseña a comer bien, saludable, comer de todo y de manera ordenada. Si vamos ya empleando desorden, si son normalmente 3 tiempos, pero hacemos 6 y tantas cosas, imagínense ustedes. ¿Saben el perjuicio que genera el exceso en nuestro cuerpo? Estos aspectos. Igual, la bebida, cuánto sufrimiento hay en las familias por el tema de la bebida. Hasta educar a sus jóvenes, adolescentes, es importante en educación al alcohol, que eso genera después agresividad, violencia doméstica, se recurre a la pornografía y tantas cosas que están ahí cuando no se sabe educar en el comer y en el beber. Después aquellos grandes problemas psicológicos de la bulimia, y el otro la anorexia, tantas cosas que están allí, por mantener la figura y la estética. Dar posada al peregrino, otra obra de misericordia, cómo vivirlo dentro de la casa. Esto es fundamental hacerlo, pero con discernimiento. El Papa Francisco exhorta a que nuestros hogares no sean de puertas cerradas, blindadas, sino de puertas abiertas. Pero esto con discernimiento. Yo recuerdo mi tiempo que estábamos en Roma y que el Papa mucho insistía en esto de la migración y que se acogieran familias en las casas, y me llamaban, porque cuando tenía lugar en las vacaciones del verano, pues me iba a trabajar en una parroquia y para practicar el idioma pues ponía el telejornal, se dice el noticiero. Noticias impactantes, una familia al norte que le dio acogida a un afgano
Y de repente el hombre al mes ya había violado a uno de los hijos de los... Después en la Sicilia, una pareja que no tuvieron hijos, ya mayores, alojan a alguien que venía ahí de África y el hombre, para robarles, al tiempo los mató a los dos. Eso hay que hacerlo, pero con discernimiento, porque no puedes tampoco meter al enemigo en tu casa. Con discernimiento, ¿verdad? Con discernimiento, dar posada al peregrino. Por eso es educador que tengamos un modelo de familia no blindada, sino de puertas abiertas, pero repito, con discernimiento. Discernimiento. Qué hermoso que, por ejemplo, en nuestras familias y hogares, algún indigente alguna vez pueda llegar a sentarse para los días de Acción de Gracias o de Navidad. Eso también es educador para la psicología de los niños, ¿no? Que llegue alguien. ¿Por qué? Que pueda llegar a sentarse un pobre o alguien que no es de la familia y que deambula por ahí, algo que queda grabado, esa lección, en la mente de los niños. En la mente de los niños. Estos que quedan grabados en nuestro corazón. Y allí también hay una capacidad evangelizadora. Vestir al desnudo, otra obra de misericordia corporal. Que estamos tocando temas bastante sensibles y que crean dilemas, ¿no?, en nuestra sociedad, donde ahora pensamos que si no andamos con ropa de marca, andamos desnudos. Andamos desnudos, vestir al desnudo. La relación con la ropa es importante para la educación en este mundo del consumismo. Y si habláramos esto, imagínense, pobre todas estas tiendas de ropa. Y este mundo del materialismo, donde hay un culto al Dios de la imagen, a la incitación al consumismo. Ya les había dicho yo en las lecciones pasadas que la insatisfacción nuestra es el alma del comercio. Cuando no estamos satisfechos con lo que tenemos, fácilmente somos presa fácil y comenzamos a llenarnos de chunche, de esto y lo otro, aquí y allá, de tantas cosas, chereques, que vamos ahí almacenando. Y todos somos susceptibles a ese influjo del culto de la imagen. ¿Y eso qué es lo que revela? Un vacío existencial, una falta de autoestima, que necesito de aquello para estar bien. Cuando comenzaron, recuerdo, estos fenómenos de los celulares y tantas cosas, y que después vinieron los inteligentes y ya no aquellos de teclitas, ¿verdad?, que son de los antiguos. Yo recuerdo que en Nicaragua hasta el vende tortilla quería andar en los celulares, porque la antropología hoy no es de que valés por lo que sos, sino por lo que tenés. Y eso, tener un celular así inteligente, pues me da cierto estatus, me homologo. Otro análisis sociológico que hacían: ¿por qué, dicen, estos países latinoamericanos, estas cadenas de comida de la McDonald's, de esto y lo otro, tienen mucho auge? Y los que van ahí, hacían un estudio, son gente de clase media baja. ¿Por qué van allí? Porque es que quieren comer como los ricos, aunque después coman tortilla con sal el resto de la semana. Y esa es una de las cosas que va configurando la misma mentalidad de las familias disque modernas, ¿no? Entonces se refleja aquí una falta de autoestima. Por eso hay que educar a los hijos para que sean capaces de que su autoestima y autoimagen no esté ligado a una ropa, a una marca. Porque sentirse bien o sentirse mal no puede estar ligado a una indumentaria. En años anteriores teníamos nosotros la oportunidad y nos gozábamos, donde me hospedaba, de ir a esas tiendas Goodwill, creo que es que se llama, ¿no? Me fascinaba ir por ahí y ver tantas cosas, y lo comprábamos, ¿no? Ahora en muchos de nuestros países que hacen las pacas, la ropa usada, eso ha venido. Fíjense ustedes cuánto ayuda en la psicología también de los chavalos. No sé si a alguno de ustedes les pasaron o así han educado, el que incluso se vayan compartiendo la ropa. Se vayan compartiendo la ropa. Este niño que ya tiene 10 años, su ropita le va a servir al hermanito y la vamos a guardar. Eso.
le ayuda también. Hay que suscitar esa capacidad. Pasar la ropa de unos a otros es signo también de una psicología equilibrada y sensata. Y no somos presa fácil de la imagen, del consumismo, del materialismo. Redimir al cautivo. Otra obra de misericordia, cómo vivirla adintra. Esto de redimir al cautivo nos habla de los prisioneros, de las cárceles, de las cadenas. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué cadenas, qué esclavitudes se están generando en nuestras familias hoy? ¿De qué somos presa fácil? Hoy somos una sociedad de adicciones. La palabra adicto viene del latín adictus, significa esclavo. Recuerdo que en mis años de formación llegó un psiquiatra del Politécnico Gemelli, psiquiatra católico y todo, a darnos una semana de encuentros ahí en la formación en el Instituto Juan Pablo II, y él es el creador del primer centro de rehabilitación para adictos de internet. Hay adicción al internet. ¿Y saben cuál era la terapia para los adictos de internet? Ponerlos en relación unos con otras personas, que es lo más normal. Estar en relación, hablar con el otro, face to face, cara a cara. Pero hay gente que ya ni eso hace. Vivimos hasta encorvados ante una pantalla y ya no le vemos la cara al otro. Y estamos en la casa y ahí mismo y nos comunicamos por mensaje. No nos hablamos y cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su televisor, cada quien tiene su... ¿Sí? Las terapias para ir superando esa adicción al internet era entrar en relación unos con otros, que es lo que normalmente hacemos, pero ya ni eso, ni eso. Tecnologías, modas, costumbres. Y por eso, para ser libre hay que saber decir que no, tener autodominio, poner normas para liberarnos de las adicciones, para componer un desorden. Un desorden debe nacer no de una visceralidad, ¿no?, sino de un discernimiento sereno, prudente. Y la última obra de misericordia corporal es enterrar a los difuntos. Con esto que hemos vivido, cuánto nos ha perjudicado esta pandemia, y saben que no sabemos tratar este tema de la muerte en la casa. No la tratamos de una manera natural. Hay que enseñar que la muerte existe y no la podemos tapar, sino darle sentido. La muerte tenemos que naturalizarla, no horrorizarnos. Hay que también dar explicaciones católicas de la muerte de un ser querido. ¿Qué le decimos a los niños ahora que ya no está el papá, o que ya no está la mamá, o que se murió el abuelito? ¿Qué le decimos? A veces inventamos ahí tantos cuentos y no hablamos como verdad. Por eso todo es saber educar y tener discernimiento. Por ejemplo, ¿qué decirle en este caso? ¿A qué edad es la conveniente para darle un celular a tu niño, a tu nieto? ¿Quién sabe eso? Si ahora desde que nacen, como no quieren molestarse para crearlo, ahí le compran ahí las pantallas para que el chihuahua esté. ¿A qué edad hay que darle ese aparato? No lo sabemos. Entonces vean ustedes estos aspectos. Saber dar explicaciones católicas de la muerte de un ser querido. Nosotros, y lo creemos y lo celebramos, creemos en la inmortalidad del alma. Proclamamos todos los domingos en la resurrección de los muertos. Pero nuestra cultura oculta siempre esta realidad de la muerte porque no sabe qué hacer con ella. A los niños no se les dice nada porque muchas veces ni nosotros mismos tenemos una palabra de esperanza. Ni la palabra de Dios nos llega en esos momentos de dolor.
Ocultamos verdades básicas de la vida por no hablar de la muerte. Y uno llega a las casas y ve el montón de cuadros, toda la galería de aquellos ancestros. Y no hablamos de eso. Y cuando no tocamos esos temas, entonces tenemos una familia sin pasado, sin memoria. Y no, ustedes y yo no estamos aquí porque nos trajo la cigüeña, o que no, venimos a caer aquí como un meteorito. Tenemos ancestros, antepasados, que nos procuraron nuestra existencia. Nuestra existencia. Miren cómo le debemos a la cultura cristiana el lugar propio donde están nuestros deudos. Antes, para la cultura griega, le llamaban romana la necrópolis. Necrópolis. Hoy, ¿cómo se le llaman a estos lugares? Cementerio. Cementerio. Y esa palabra es una palabra griega. ¿Qué significa? ¿Qué significa cementerio? Lugar donde dormitorio. Exacto. Miren cómo la iglesia, la cultura cristiana ha influido en estos aspectos. Ahí duermen quienes esperan la resurrección. Ahí vamos a ir todos. Esa va a ser también, al final, nuestra morada para todos. Por eso hay que enseñar a guardar memoria de los antepasados, ya que tenemos que conocer nuestras raíces, hablarle a las generaciones anécdotas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, del bisabuelo, que sepan que por ellos nosotros estamos aquí, porque hoy vivimos en una sociedad sin memoria, y cuando creamos una sociedad sin memoria, es como pretender un presente sin raíces, sin proyección alguna. Qué hermoso pues que hayamos iniciado estas jornadas después del 10º Encuentro Mundial de las Familias, y lo vamos a terminar en la víspera de celebrar mañana la segunda Jornada Mundial de los Abuelos. De los abuelos. Miren ustedes eso, institución del Papa Francisco, ¿no? Por celebrar ya el martes a los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Pues bien, así, breves pinceladas de cómo vivir la misericordia en las familias a la luz de las obras de misericordia que todos nosotros hemos aprendido en el catecismo. Vamos entonces a tener un breve momento de descanso y después pasamos a una reflexión en grupo, así como están en mesa. Se les ha dado este subsidio, esta paginita como boletincito, ¿verdad? Ahí dice compartir en grupos. Tenemos un extracto del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del año 2014. Y entonces van a reflexionar lo que está en toda la página 1 y el inicio de la página 2. Ahí está la pregunta: ¿cómo educamos en la práctica o vivencia de las obras de misericordia en la familia? ¿Cómo la vivimos adintra, dentro de nuestros hogares? Es la reflexión que en grupo, en mesas, yo después les voy a pedir pues ahí que las meditemos, porque no se trata solo de dar insumos, sino que ustedes también lo encarnen, lo ejecuten. Muy bien, tenemos entonces 10 minutos de receso y después de 10 minutos nos juntamos en nuestras mesas para meditar estos aspectos. Saludamos a nuestro párroco que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y ha venido también a compartir un momento. Muchas gracias, hermano. Jesús